Hola, ¿qué tal, científico y científica? Y este curso va a constar no sé de cuántos videos y dependiendo de cómo vaya, lo seguiré haciendo. Así que esa edición depende mucho de ti. Y procura llegar al final y luchar con valor. Y empezamos con la introducción a las redes neuronales con MATLAB. Acercándose, tu destino viene ya. Y bueno, y como introducción vamos a hablar de cosas súper básicas, pero súper interesantes, como son cómo funciona el perceptrón simple y multicapa y cómo funciona la red de backpropagation. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque esto nos va a permitir comprender del por qué se ingresan los datos en el MATLAB de esa manera, además de cómo saca el error cuadrado medio y otras cosas súper interesantes que las vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Así que, científico y científica, empezamos. Así vamos a ver el perceptrón. Veamos un poco de historia. Dice que uno de los pioneros, de los tantos pioneros que hubo cuando comenzaron a aparecer las redes neuronales, fue el psicólogo Frank Rosenblatt de la Universidad de Cornell en 1959. Rosenblatt construyó una máquina neural simple que llamó perceptrón. ¿Y de qué era capaz este perceptrón? Pues este perceptrón era capaz de reconocer todas las letras del alfabeto. Existen distintos tipos de perceptrón. El primero es el perceptrón simple y el otro es el perceptrón multicapa. Y empezamos con el más básico, el perceptrón simple. Este viene a ser una neurona artificial, a diferencia del perceptrón multicapa, que esto ya no es una neurona artificial, viene a ser una red neuronal. ¿Y cómo es el esquema del perceptrón simple? El esquema del perceptrón simple es el siguiente. Como ven aquí, va a tener entradas. Las entradas pueden ser cuantas quiera. Cada entrada va a tener su respectivo peso. Peso 1, peso 2, peso 3. ¿Y cómo funciona aquí? Lo que va a pasar es lo siguiente. Se va a ejecutar una sumatoria de esta manera. ¿En dónde? Cada entrada se multiplica con su respectivo peso y se suma con las otras entradas, como está aquí. Z es igual a x1 por w1 más x2 por w2 más x3 por w3. Hallado el valor de z, este valor de z lo reemplazamos en la función de activación. En caso de que exista un umbral, pues esta sumatoria simplemente se le aumenta más b. Y ahí sí se le puede reemplazar en la función de activación. ¿Y qué es la función de activación? La función de activación viene a ser una función. Esta función puede ser una función sigmoidea, una función identidad. En sí es la función con la que más se adapte la neurona para que funcione de mejor manera. Ya. Una vez reemplazado el valor de z en la función elegida, me da como resultado y, el valor de salida. Ahora vamos a ver el mecanismo de la red neuronal en variables. Y queda de esta manera. Esto de aquí ya vimos que era la sumatoria. De una manera más simplificada quedaría de esta manera. Es igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta 3 de xj por wj. Y podemos simplificar aún más. ¿Y cómo crees que podemos simplificar esto aún más? ¿A qué crees que se asemeja? Pues a lo que se asemeja es a un producto matricial. Pero para hacer este producto matricial debemos reordenar tanto los pesos como las entradas. Los debemos reordenar en dos matrices, como está aquí. Las entradas las ordenamos en una matriz de una columna y los pesos los ordenamos en una matriz de una fila. Y podemos hacer el producto matricial. ¿Por qué debemos reordenar de esta manera? Porque esto nos permite asemejar a esto. Y el producto matricial, recordarás que no es conmutativo y el número de columnas debe ser igual al número de filas para poderse hacer un producto matricial. ¿Y ahora qué nos hace falta? Pues lo que nos hace falta es reemplazar este valor de z en la función de activación, como está aquí. ¿Cómo ven? O como sabemos que z es igual a w por x, pues reemplazamos w por x. Listo. Ahora, para que quede mejor explicado, vamos con un ejemplo. Calcular la salida del perceptrón.
Como entradas tenemos 3, 4, menos 2, como pesos 0.2, 0.6 y 0.01, y como función de activación tenemos una función sigmoide, que es 1 sobre 1 más e elevado a la menos z. Esta función, por su naturaleza, pues va solo a obtener valores entre 0 y 1. Si quieres, te invito a detener el video y realizar este ejemplo súper sencillo, para que luego veas la solución. Y la solución es la siguiente. Primero, ¿qué crees que debemos hacer? Pues debemos reordenar tanto las entradas como los pesos en dos tipos de matrices, como está aquí. Las entradas lo ordenamos de esta manera, los pesos de esta manera, y ahora sí podemos hacer la multiplicación matricial de W por X, como está de esta manera. ¿Y cómo nos queda? 3 por 0.2 más 0.6 por 4 más 0.01 por menos 2. Y esto me da como resultado un número. El número es 2.98. Hallado este valor, lo podemos reemplazar en la función de activación, en la función sigmoide. Como vemos, aquí está reemplazado y me da un valor de 0.9516. Y ahora, para que quede súper pero súper entendible, un breve resumen. Y aquí va el resumen. Pues este sería el esquema del perceptrón simple. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es arreglar tanto las entradas como los pesos en dos tipos de matrices. Los pesos los ponemos en fila y las entradas los ponemos en columna. Ya, segundo, arreglado esto en matrices, ya podemos hacer el producto matricial. W por X, que viene a ser la sumatoria. Dicho esto, reemplazamos este valor en la función de activación. Ese producto lo reemplazamos en la función de activación y ya acabado, pues nos da el valor de salida. Esto en sí pues sería una propagación hacia adelante. Como ven, es súper sencillo. Y ahora vamos a algo con más, pero más sencillo, que es el perceptrón multicapa. El perceptrón multicapa viene a ser una red neuronal. ¿Por qué? ¿Por qué viene a ser una red neuronal? Porque está conformado por varios perceptrones simples. En sí, el perceptrón simple, por su forma matemática, es muy limitado, no tiene muchos usos, a diferencia de un perceptrón multicapa, que viene ya a ser una red neuronal. Y este está conformado de la siguiente manera. Pues va a tener 6 entradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y va a tener 6 salidas. ¿Cómo se lo expresa aquí? Ya, ahora vamos con sus partes. Va a tener capas de entrada, capas de salida y capas ocultas. ¿Por qué se denominan capas ocultas? Porque estas capas ocultas no tienen acceso a la parte exterior, a diferencia de las otras. Se suele decir que cuando el perceptrón multicapa tiene solo una capa oculta, se denomina Shallow Neural Net, que es red neuronal poco profunda. Y cuando es más de una capa, mayor a una capa, se denomina Deep Neural Net, que es red neuronal profunda. Ya, y ahora vamos a explicar esto con un ejemplo, porque con el ejemplo se entiende súper bien. Y este es el ejemplo. Aquí tenemos nuestra red neuronal. Como ven, tiene 2 entradas, tiene 2 salidas, y tiene una capa oculta y una capa de salida. La función de activación va a ser una función súper sencilla, que es la función identidad. Esta viene a ser la función de activación tanto para la capa oculta como la capa de salida. No necesariamente debe ser la misma función tanto para la capa oculta como para la capa de salida. Puede variar de acorde a lo que se requiera. Listo. Ahora vamos a aplicar lo mismo que ya habíamos visto, solo que para cada nodo, para cada neurona específico, para la neurona 1 y para la neurona 2. Pero antes de continuar, vamos a definir ciertas cosas. Z, si recuerdan, es el valor que se sacaba con la sumatoria de todo, tanto de las entradas por los pesos, x1 por w1, más x2 por w2, más x3 por w3, y si es que había un umbral, se le sumaba. Lo vamos a definir como el valor de preactivación. Y el valor que ya es reemplazado en Z
o sea el valor de z en la función, esto ya es la activación. Muy bien, definido esto, continuamos. La solución es la siguiente. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es la sumatoria de los productos de los pesos por las entradas. Primero vamos con el primer nodo, con este de aquí vamos a ir. Primer nodo oculto, ¿qué se hace? 3 por 1, el peso con su respectiva entrada, 1 por 2, entonces 3 por 1 más 1 por 2, y como este nodo tiene umbral, sería más 1, y que me da 6. Y como la función de activación es la función identidad, entonces queda igual. Entonces, ¿cuál sería la preactivación y cuál sería la activación? Sencillo. El valor de aquí va a ser la preactivación y el valor de acá, que ya se reemplaza en la función, es el valor de activación. Ya, vamos con el segundo nodo oculto. Aquí está el segundo nodo. ¿Y cómo sería? Súper sencillo. Sería de esta manera. Sería el peso por su entrada, 2 por 1, más el peso por su otra entrada, 4 por 2, y más el umbral, más 1. Como está aquí, 2 por 1, más 4 por 2, más 1, me da 11. Ahora este valor de 11 lo reemplazamos en la función de activación y me da el mismo 11. Este valor de aquí sería la preactivación y el de acá la activación. Asimismo acá también. Esta sería la preactivación y este de acá la activación. Ya. Como ven, es súper sencillo y continuamos. Aquí está mi red neuronal y los datos que vemos acá en la anterior diapositiva son estos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos expresar esto de manera sencilla? O sea, lo anterior, esto de acá, de esta forma. Aquí tenemos la matriz de preactivación. ¿Por qué es la matriz de preactivación? Porque aún no se ha reemplazado en la función. Y como ven, aquí está 3 por 1 más 1 por 2 más 1, que me va a dar el valor de 6. En sí se está copiando todo eso de aquí. Luego acá tenemos 2 por 1 más 4 por 2 más 1. Se está copiando lo de acá. Ya, ¿y cómo podemos esto ponerlo en matriz? Súper sencillo. Si recordarán, pues vamos con esto primero. La matriz de pesos. ¿Qué les había dicho yo de la matriz de pesos? Pues ponemos los pesos de su respectivo nodo en una fila. Como por ejemplo aquí, 3, 1 del primer nodo. 3 y 1. Y 2 y 4 del segundo nodo. Muy bien. Ahora las entradas, que es esta matriz 1, 2. Si recuerdan, pues las entradas, que son, bueno, aquí son 1 y 2, las debemos poner en una columna, como está aquí, 1 y 2. ¿Ya? Se hace esta multiplicación matricial y es lo mismo que está aquí. Pero aquí falta el umbral. Como ven, aquí tenemos umbral, tanto para el nodo 1 como para el nodo 2. Y esto se puede expresar de la siguiente manera, como está aquí, más 1, 1. Muy bien. Y ahora pues esto me da lo mismo que acá, me va a dar, todo esto me va a dar 6 y 11. Y ahora que falta reemplazar estos valores en la función de activación. Como ven, aquí reemplazamos los valores en la función de activación y me da lo mismo, 6 y 11, que se vendrían a ser las salidas del nodo 1 y del nodo 2. Ahora, estos resultados los podemos aplicar a la siguiente capa. O sea, a la capa de salida, esta capa de azul. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos el cálculo para los nodos de salida? Para estos de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Ya, sencillamente las salidas del primer nodo oculto y del segundo nodo oculto van a corresponder a las entradas de los nodos de salida. O sea, 6 y 11 pues van a actuar como las entradas que están acá, que son 1 y 2, pero van a actuar aquí como las entradas de la capa de salida.
Las salidas de unas unidades ocultas corresponden a las entradas de las siguientes unidades ocultas. Y continuamos. Ya, en resumen, tenemos lo siguiente. Aquí está nuestra red neuronal. En sí, el valor de preactivación va a ser igual al producto matricial de los pesos por las entradas más el umbral. Y luego el valor de activación, que viene a ser Y aquí. Reemplazamos el valor de B en la función y ya tenemos nuestra matriz de activación, 6 y 11. Recordemos cómo se formaba la matriz de pesos. Pues la matriz de pesos se forma de la siguiente manera. Los pesos del nodo 1 se los coloca en una fila y los pesos del nodo 2 se los coloca en otra fila. Y así sería la matriz de pesos. La matriz de entradas es muy simple, pues solo se pone en una columna. Y adivinarán que 6 y 11, pues ¿qué pasa? Participan como entradas en la siguiente capa. Entonces me queda de la siguiente manera. ¿Ya? Como ven, aquí está la matriz de pesos. 3, 2 y 5 y 1, como ven aquí. 3, 2, estos son del nodo 1, como ven aquí. 3, 2. Ahora el 5 y 1, del nodo 2. 5 y 1, que son del nodo 2. ¿Ya? Las entradas pues son estas, 6 y 11, 6 y 11, más la matriz del umbral, 1 y 1. Y si hacemos esta multiplicación matricial más esta matriz de acá, me da como resultado 41 y 42. Y ahora esas salidas las reemplazamos en la función de activación. Y como la función de activación es la función identidad, y igual a x, me da lo mismo, 41 y 42. Y esas son las salidas. Y aquí les vuelvo a mencionar esto. Tanto esto es la preactivación y esto es la activación. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto nos va a permitir comprender luego una simplificación de la propagación hacia adelante. Bueno, pues esta es la manera de operar las entradas con los pesos para obtener las salidas de la red neuronal. Y de manera compacta, todo quedaría así. Ya, como ven, aquí está un esquema súper sencillo. La X viene a ser la entrada, W1 va a ser el peso de la entrada de acá, W2 va a ser el peso de la entrada de acá. Aquí está la capa oculta, la capa de salida y las entradas. B1 pues viene a ser el valor de preactivación y Y1 el valor de activación. B2 el valor de preactivación y Y el valor de activación. O sea, como ven aquí, Y1, que viene a ser la activación, va a ser igual a el valor que se obtiene al reemplazar el valor de B1 en la función de activación. Y como sabemos, B1 va a ser igual a W1 por X, que es el producto matricial, más B, porque aquí sí existe un umbral. Pero como la función de activación es la función identidad, entonces queda lo mismo, W1 por X más B1. Ya, ahora vamos a ver para la salida, que sería Y. Este valor de Y pues va a ser igual al valor que me otorga al reemplazar el valor de B2 en la función de activación. Y B2 pues sabemos que es igual a la matriz de pesos, W2, por la matriz de las entradas, que viene a ser Y1 de acá, más B2. Y como la función de activación es la función de identidad, entonces queda lo mismo. Producto matricial de W2 por Y1 más B2. Y ahora una pregunta. ¿Qué son estos? Estos son vectores de salida de la capa oculta. Listo. Y ahora sí vamos a ver un poco del backpropagation. Pero antes de ver el backpropagation, vamos a ver la propagación hacia adelante. Esto ya vimos, pero como me gusta que te queden las cosas súper claras, vamos a ver un breve ejemplo sencillo. Expresar en variables la solución. Bueno, vamos con el primero. Como ven, aquí está mi esquema. ¿Ya? Y vamos a expresar en variables la solución. Pues vamos con este pedazo de aquí. Recordemos esto. Esta A viene a ser la activación. Y esta Z de acá viene a ser la preactivación.
Definido esto, pues vamos. ¿A qué va a ser igual la activación sub 2? Pues la activación sub 2 va a ser igual al valor que me da la función al evaluar el valor de preactivación, o sea, el valor de z sub 2. Listo. Y ahora si quiero desglosar el z sub 2, lo que debemos hacer es lo siguiente. Z sub 2 va a ser igual al producto matricial de los pesos por la entrada. Por la entrada aquí. Del peso por la entrada será aquí. Y nos queda de esta forma. Z sub 2 es igual a W sub 2 por A sub 1. Y podemos desglosar aún más. Podemos desglosar la activación sub 1. Y la activación sub 1 también va a ser igual al valor que me da la función al reemplazar el valor de z sub 1, como vemos acá. Y así le podemos seguir desglosando. Y ahora, ¿qué será igual el valor de z sub 1? Será el valor de preactivación. Pues este va a ser igual al producto entre los pesos y la entrada. O sea, W sub 1 por X. Y me queda de esta forma. Como ven, es súper sencillo. No nos demoramos nada. Y ahora vamos con otro ejemplo. El segundo ejemplo, aquí no existe un número limitado de neuronas, sino el número de neuronas es L. ¿Ya? ¿Cómo sería esto? Pues vamos desde acá y empezamos. Entonces la activación sub 1, esta activación de aquí, va a ser igual al valor que me da la función al evaluar W sub 1 por X, el peso por la entrada, como está aquí. Ya. Y ahora, ¿qué va a ser igual a sub 2? La sub 2 de acá. Este va a ser igual al valor que me da la función al evaluar la multiplicación de los pesos sub 2 por A1, o por la entrada. Y así sucesivamente. Así va a ser igual la activación sub 3. Entonces, esto para expresarlo en L queda de esta forma. Como ves, A sub L va a ser igual al valor que me da la función al reemplazar el valor de W sub L por A sub L menos 1. ¿Ya? Y ahora vamos con el backpropagation. Antes de empezar pues el backpropagation, tengo que decirles que no voy a explicar todo el algoritmo, ya que este algoritmo es un poquito complejo y es demasiado largo. Así que yo solo les voy a dar partes que permiten entender ciertas cosas en el MATLAB. Pues en sí este algoritmo permite aprender a la neurona por sí sola sin estar modificando valores manualmente. Bueno, y empezamos con la regresión lineal. Primero vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos D que creemos que se adapte a esta función. Ya. Mi plano cartesiano quedaría de esta manera. Como vemos, aquí están los puntos y aquí está la recta f de x igual a wx. F evaluado en xy me da di. Entonces, f de xy es aproximadamente igual a di. Aquí solo me faltaría sumarle el error, como ven, es este de aquí. EI. Ya, f de xy es igual a di más el error, EI. Si despejamos el error, me queda de la siguiente manera. EI es igual a f de xy menos di. Y como el error debe ser positivo, aplicamos la propiedad de los valores absolutos y me queda de esta manera. Ya, para evaluar el error, vamos a aplicar la función de error cuadrático medio. ¿Y cuál es esta función? Esta de aquí. J es igual a un medio multiplicado por el error al cuadrado. Entonces ya podemos definir nuestra función de pérdida. En sí, pues esta función de pérdida
lo único que vamos a hacer es reemplazar el error. ¿Y cómo podemos calcular el error? El error es fácil, simplemente es el valor medido con el valor que debe dar. Se hace una resta y ese es el error. Aquí, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. J es igual a un medio multiplicado por D menos Y al cuadrado, donde D viene a ser el valor correcto asociado a la muestra y Y viene a ser el valor dado que me da la función, o sea, el valor de salida. Si representamos esto gráficamente, me quedo de la siguiente manera. Como miran, aquí está. Entre menor sea el error, mucho mejor. Entre mayor sea el error, la neurona no está muy bien entrenada. En resumen, lo que queremos es aproximar esta recta de regresión y la estamos aproximando con una recta de la forma fx es igual a wx. Escribámosla acá abajo. Esta ecuación, como ven, se la puede modelar como un modelo neuronal y quedaría gráficamente de esta manera. Como está aquí, donde aquí tenemos una entrada, un peso, la salida o la activación. ¿Y cuál creen que sería la función de activación? Pues sería la función identidad. La función de identidad es y igual a x. Y el valor de salida pues se lo puede también escribir como la activación a 1 de sub 1. Y para que quede más claro, pues cómo sería la función de propagación de esta. A ver si se acuerdan. Sería de esta forma. ¿Cómo ven? Súper sencillo. Aquí, como ven, la función de activación es la función identidad, por eso me queda wx mismo. Lo que nosotros estamos controlando es el error de salida de la red con la función de pérdida, con esta función de acá, en donde el valor de y va a ser reemplazado por a1 sub 1, que es la salida o la activación, que es lo mismo. Ya, y continuamos. De la diapositiva anterior, quedamos que esta es mi función de pérdida. Y como nosotros queremos minimizar este error, obviamente vamos a tener que aplicar técnicas de derivación. Si se acuerdan, esta función de pérdida proviene de esta función, en donde, si la interpretamos como una red neuronal, queda de esta manera. Ya, y ahora, para actualizar estos parámetros W, vamos a utilizar un algoritmo que se denomina el algoritmo del descenso del gradiente. No obstante, quiero que se den cuenta que esta función J depende del parámetro de W, únicamente de este. Y no depende de más porque los otros son valores conocidos, pudiendo concluir que esta función de pérdida se puede expresar de esta manera, como está aquí. Ahora es necesario hacer un grafo computacional con respecto a la función de pérdida que hemos sacado. ¿Y qué es un grafo computacional? Un grafo computacional nos permite ver las dependencias de la función de pérdida, es decir, observar cuáles son los elementos exposicionales que conforman a la función J. Y el grafo me queda de esta manera. Aquí la idea es aplicar la regla de la cadena siguiendo las trayectorias de este grafo. Y para hacer esto requerimos calcular la derivada parcial de J con respecto a W11 sub 1. ¿Y cómo hacemos esta derivada? Lo que debemos hacer es, debemos ir desglosando de esta manera. Primero, hay que calcular la derivada de J con respecto a la activación A1 sub 1. Luego, se debería multiplicar por la derivada de A1 sub 1 con respecto a la preactivación Z1 sub 1. Y así, hasta llegar a W11 sub 1. Ya, entonces,
la derivada de j va a ser igual a esto. Y hasta aquí es más que suficiente explicar el algoritmo de backpropagation. Hasta el momento eso es lo que se va a utilizar para entender ciertas cosas en el MATLAB, que son súper pero súper interesantes. Y científico y científica, en el próximo video ya vamos a usar el MATLAB, así que si no lo tienes instalado, pues instálalo.